Esther Caballero y Asael Hernández le dan la más cordial de las bienvenidas al programa El Poder de la Verdad. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en vivo transmitiendo y estamos agradecidos con Dios por poderles saludar en esta noche. Es una bendición para nosotros acercarnos a ustedes a través de estos medios. Radio Vida, siempre cerca de toda nuestra familia, todas estas personas que se reúnen en esta radio y a través de todos estos medios que hoy podemos comunicarnos y por los que, a pesar, de la situación, claro, podemos seguir cerca, podemos estar en comunión unos con otros, nosotros con ustedes, y es una bendición de verdad para nosotros poderles saludar en esta noche. Bienvenidos a su programa, El Poder de la Verdad. Está junto a mí mi hijo mayor, Asael Hernández, y pues les damos la bienvenida al programa. Un placer, queridísima familia Radio Vida, como siempre, un martes más en su programa El Poder de la Verdad, compartiendo verdades bíblicas que tienen poder sobre nuestras vidas y que pueden transformar nuestra manera de proceder, nuestra manera de actuar y también nuestra manera de ver la Biblia como cristianos. Este programa, si es que nos sintoniza por primera vez, primero que nada un abrazo, un saludo cordial, le damos la bienvenida a que es su programa. En este programa hablamos acerca de todo lo que la Biblia contiene, pero que muchas veces es ignorado por diferentes cuestiones, y vemos en este programa cómo la Biblia tiene conocimiento, tiene poder en todas las disciplinas, como es un texto multidisciplinario que abarca todo tipo de ciencias, todo tipo, que nos habla de diferentes filosofías y que nos da un punto de vista divino, porque al final de cuentas creemos en este libro como la palabra de Dios acerca de la vida. Y en estas semanas, en estos programas que Dios nos ha permitido tener, hemos estado hablando acerca de las finanzas. ¿Qué dice la Biblia respecto a las finanzas? Hemos cubierto una gama de temas respecto de este tema, respecto de la economía. Hemos recorrido una gama de tópicos que son tocados por la palabra de Dios y que tienen que ver con nuestra economía. Y en esta ocasión vamos a dar continuación a un tema que dejamos pendiente la semana pasada, que fue el pedir prestado. Así es de estos principios financieros que no nos podemos perder. Si usted y yo queremos sanar nuestras finanzas en este tiempo difícil, Dios puede mostrarse poderoso. Y es por esas dos razones que realmente hemos tocado este tema. Claro. La Biblia, todo lo que el ser humano necesita, la Biblia lo contiene para que nosotros podamos vivir abundantemente, bien, felices, etcétera. Y esa es una de las razones fuertes que tenemos para tratar este tema, y la otra es porque como todo nuestro mundo está sufriendo este tiempo difícil en cuanto a salud, y eso ha afectado la economía de todas las personas. Así que no importa en la situación en la que estemos, el Señor quiere mostrarse poderoso cuando nosotros obedecemos los principios que Él ha dejado para que nosotros nos conduzcamos por Él. El Señor vino a enseñarnos el camino. Es angosto, es verdad. En la actualidad se nos dan muchas opciones, por eso nuestros caminos se van haciendo anchos, porque el ser humano amplía las cosas que Dios estableció como principios. Y este tema de la economía no es la excepción. Hoy tenemos un camino enorme si tú quieres transitar, pero estos principios financieros que el mundo nos está dando nos están hundiendo en deudas, nos están hundiendo en intereses, nos están hundiendo y nos están esclavizando en preocupaciones, etcétera. Pero si tú y yo seguimos los principios financieros de Dios, vamos a ver cómo Él sana nuestras finanzas. El tema que estamos tocando es ¿por qué no incurrir en deudas? La deuda es algo que todo mundo estamos acostumbrados a vivir. Que inclusive hoy se ve como necesaria. Así es, la deuda para que tú empieces un negocio es necesaria. Para que tú te independices, para que tú seas económicamente sustentable. Eso dice el mundo, claro, ¿verdad? Dios nos está enseñando a través de todos estos principios financieros por qué no es bueno incurrir en deudas. Porque el Señor dio tantos
puntos importantes acerca de este particular. Hemos dicho en el programa pasado que en ningún otro principio de los que hemos visto, como no incurrir en deudas, es el que más daño ha causado a amistades, a negocios, a matrimonios, en tu vida personal o en nuestra vida. Cuando nosotros incurrimos en deudas, todo lo que nosotros pensamos que, bueno, lo pagaré, bueno, más adelante, bueno, me avengo a las mensualidades, etcétera, todo eso nos va a repercutir muchísimo, y como ningún otro principio de los que hemos visto, este es el que más ha dañado hogares, amistades, familias, personas, personalmente, íntimamente, etcétera. Veíamos en el programa pasado la naturaleza del préstamo, como Dios en su sabiduría y hace siglos ya había hablado de la naturaleza del préstamo, que involucra deberle a alguien, o a una institución, o a una persona. El cristiano debe tener deudas, debe incurrir en deudas, siquiera debería considerarlas como opción a la hora de llevar sus finanzas, a la hora de llevar una vida económica, a la hora de llevar un sustento, una solvencia. ¿Qué implica que yo le deba a alguien alguna cosa? Veíamos versículos muy concretos acerca de la naturaleza del préstamo, que es lo que verdaderamente significa tener un préstamo, y también veíamos versículos en donde claramente Dios nos dice que el préstamo es algo que no se debe de hacer. Puede sonar choqueante, lo mencionábamos hace unos momentos. Hoy en día la deuda, según el mundo, es necesaria, es fundamental para lograr independencia económica, para lograr poner un negocio, para lograr llevar el sustento a las familias. Pero la Biblia nos da una alternativa y nos dice: no puedes incurrir en deudas. Como cristianos no podemos incurrir en deudas, no porque no tengamos la habilidad. Pero no nada más como cristianos, ¿no? Porque la ley de Dios se extiende para todo el mundo. Claro, pero el cristiano tiene un papel principal en esas deudas, porque como lo vamos a ver, hay exactamente 16 razones por las cuales la Biblia dice no incurrirás en préstamos. Varias de ellas. 16 consecuencias. 16 consecuencias y pedir prestado. 16 razones de por qué no debemos pedir prestados. De pedir prestado cosas. Y muchas de ellas tocan exclusivamente al cristiano. ¿Ok? Y pues para no seguir dando mucha introducción, le pedimos que mire el programa pasado, si no lo miró, para que usted tenga toda la primera base y pueda continuar con nosotros entendiendo estos 16 principios. Habíamos dicho que, primerito, ¿por qué no debemos incurrir en deudas? Porque viola la Escritura. Así, viola la Escritura. La Biblia nos dice en Romanos 13:9, dice: no debáis nada a nadie. Y esto son 3 negativas. No debáis nada a nadie. 3 veces en donde el Señor nos dice no. Cuando nosotros hacemos un estudio en el griego original, fíjate lo que dice: no debas a ninguna cosa, absolutamente nada. No debas a ninguna cosa, absolutamente nada. Entonces, la primera consecuencia, cuando tú y yo pedimos prestados o incurrimos en deudas con intereses, entonces nosotros estamos violando la Escritura. Ese es algo, pues, tremendo, ¿no? Totalmente. Ahí ya entramos mal. Hay una segunda consecuencia. Que tiene relación directa con la pasada. Así es. Se constituye un juicio de Dios. Cuando tú y yo incurrimos en deudas, y nos hacemos acreedores a un juicio de Dios. La Biblia dice, Dios dice claramente en su palabra: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos de sus estatutos que yo te doy hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Él te prestarán a ti y tú no prestarás. Vas a ser cola y no cabeza. Estamos como una segunda consecuencia bajo el juicio de Dios. Cuando nosotros leemos Deuteronomio 28 y nos damos cuenta de las bendiciones, en las bendiciones Dios dice: tú prestarás y tú no vas a pedir prestado, serás cabeza y no cola. Pero cuando nosotros desobedecemos, y entonces Dios ahí en el mismo capítulo va contándonos esto, dice: tú vas a estar por cola
No vas a ser cabeza y entonces vas a pedir prestado porque estás bajo mi juicio por haber desobedecido mis mandamientos. Así es. Ahora, una tercera consecuencia, una tercera razón por la cual no debemos incurrir en préstamos es porque nos produce servidumbre para con los acreedores, y esto es obvio. La misma Biblia dice que el que toma prestado es siervo del que presta, y esto es consecuencia lógica. Cuando uno pide un préstamo, está obligado a cubrir ese préstamo, con todo y intereses, o en la naturaleza en la que se haya requerido. Es necesario cubrir el préstamo, por ende, te hace servidor de la persona que presta. Dice, Dios quiere que los cristianos sean libres de enredos terrenales para poder servirle a Él. Si nos vamos a 2 de Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita, es decir, los cristianos, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El préstamo, por su misma naturaleza, es un enredo. El préstamo, por su misma naturaleza, es una atadura que nosotros nos ponemos para cubrir con una presuposición, con un arrebato quizá, que nos está sometiendo a esclavitud. Las palabras hebreas para préstamo significan, de hecho, enredar, trenzar, asumir una obligación o unirse con. Esas son las palabras en hebreo para préstamo. La Biblia, un fragmento de la Biblia está escrito en hebreo. Entonces, cuando nosotros pedimos préstamo, nos estamos poniendo por servidores, por esclavos a quienes les debemos. Y dábamos el ejemplo muy claro de cómo llegan a tocar tu puerta y te hablan fuerte, te hablan como llegan a hablar por teléfono, te llaman. Tú eres y yo nos hacemos siervo de la persona a la que le pedimos prestado. Y el Señor nos vino a hacer verdaderamente libres. Entonces violamos la Escritura, nos constituimos bajo el juicio de Dios, nos hacemos siervo del que nos prestó, y hay una cuarta consecuencia, y es que cuando nosotros nos endeudamos, presuponemos el futuro como cierto. Tú estás pensando que si vas a vivir 15 años para pagar en lo que te endeudaste, o te estás pensando que vas a vivir 6 meses, o estás pensando, sí, yo aquí de a 1 año te lo pago. Y la Escritura, a mí me impresionó mucho qué claro es en esto. En Santiago 4:13-14 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será el mañana. Qué clara es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos incurriendo en deudas, presuponiendo que voy a tener la vida, la salud que yo pienso que voy a tener, y me quiero endeudar de aquí a 15 años, de aquí a 30 años, con casas nos endeudamos a 30 años, con carros nos endeudamos a 5 años, etcétera. Y creemos que Dios está en la obligación o de darnos el tiempo que nosotros le quitamos Él, cuando la Biblia dice, en tus manos están mis tiempos. No podemos tomar los tiempos de la mano de Dios, porque eso es asumir también un papel que no nos corresponde. Lastimosamente, nosotros no tenemos control sobre nuestra vida, no sabemos lo que va a ser del mañana. La Biblia dice, basta cada día su propio mal. Cuando nosotros pedimos prestado, presuponemos, disponemos, creemos que Dios va a tener la buena voluntad para conservarnos la vida 1 año más. No quiere decir que no esté en los planes de Dios, quiere decir que estamos tomando un lugar que no nos corresponde, por ende, violando los caminos de la palabra. Y hay otro pasaje en Proverbios 27:1 que está también muy, muy interesante. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No podemos jactarnos del día de mañana, no podemos comprometer nuestra palabra o decir, sí, yo te pagaré, dame 6 meses, yo te pago. Porque nosotros no sabemos qué nos espera en el día de mañana. El Señor a esas personas les dice necios. Cuando el hombre vio aquellos graneros en esa parábola que el Señor cuenta, y dice que esta persona dijo, voy a hacer grandes mis graneros y voy a decirle, vida, reposa, disfruta de todo lo que tienes, y el Señor le dice, necio, mañana vienen por tu alma. Nosotros no podemos presuponer el futuro como cierto. Esta es otra de las consecuencias malas cuando nosotros pedimos prestado. Otra de las razones por las cuales no pedimos prestado es porque produce una ilusión
¿Qué ilusión? La de independencia. Tomar prestado produce una ilusión temporal de independencia de la autoridad, nuestra autoridad, que es Dios. Permite que se tome la decisión final sin esperar que Dios sea el que provea los fondos. Y ojo, porque aquí hay algo muy curioso. Muchas personas pueden decir, ay, Dios me permitió obtener un préstamo. Dios no puede violar su palabra. Dios no puede violar sus mandamientos. Por más atractivo que sea un préstamo, por más que bajen, que te digan que van a bajar los intereses, por más que prometan que no te van a estar hablando, Dios no puede violar sus caminos. La palabra de Dios es muy clara en decir, no pidas prestado. Así que no estamos siendo dependientes de Dios al pensar, Dios contestó mi oración con un préstamo. No, lo que está sucediendo es que nos vamos a crear una ilusión de que somos independientes de Dios. Hace que el individuo sienta que no necesita esperar un consejo sabio, ni los fondos suficientes. Él se apropia de la autoridad que Dios debería de tener sobre las finanzas. Y Dios condena esa actitud, que podría hasta caer en orgullo, que es algo de lo que Dios detesta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice la palabra en Lamentaciones 3:77. ¿Quién puede decir que sucedió algo que Dios no mandó? Eso es lo que sucede cuando tomamos un préstamo, y eso es algo grave, queridísima familia Radio Vida. Es estar tomando el papel que le corresponde a Dios, esa autoridad. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4 del 14 al 17. Cuando nosotros incurrimos en préstamos, estamos pensando de cualquier manera que somos de alguna forma independientes de la voluntad de Dios. Y nos pensamos, por eso dice es una ilusión, ¿sí? Porque no es verdad. Es una ilusión que pensamos que nos podemos hacer o nos hacemos y somos independientes y decidimos. Y la que sigue va junta con pegada, fíjate, evade. Cuando nosotros pedimos prestado, una de las consecuencias es que evade el autoexamen. Veíamos en los principios, cuando empezamos a estudiar estos temas, cómo es importante que cuando el Señor seca nuestros ríos, nos detengamos y nos preguntemos, Señor, ¿por qué estás secando el río? Señor, ¿por qué no tengo? O Señor, ¿por qué me estás dando tanto? ¿Qué viene? ¿Para qué me estás dando? Tengo que guardar, me estás dando para compartir. Ese autoexamen, cuando nosotros incurrimos en deuda, nosotros lo evadimos. Fíjate qué tremendo. Y entonces, cuando Dios nos niega los fondos, lo hace con una buena razón. Cuando Dios te niega un fondo, cuando Dios no te detiene la bendición. Ojo, cuando decimos cuando Dios te niega un fondo, no es que no te acepten el préstamo. Quiere decir que quizá tienes una necesidad, quizá hay algo que requiere este dinero, pero por alguna razón Dios no está proveyendo para aquello. Y ese es un buen tiempo para hacerte un autoexamen. Claro, de hecho es el tiempo para hacer el autoexamen. Es el tiempo. Eso lo vimos a profundidad en capítulos, en temas anteriores cuando empezamos a tomar ese tema de las finanzas. Y veíamos qué importante es que nosotros nos detengamos, nos arrodillemos, Señor, ayúdanos. Cuando nosotros incurrimos en deudas, nos olvidamos del autoexamen. Tomamos la deuda y probablemente lo que tú compres, Dios lo estaba deteniendo porque no iba a ser para tu bendición. Y yo aquí hago un paréntesis, yo les quiero contar un testimonio personal. Yo nunca me ha gustado los seguros, tengo unas convicciones en mi corazón acerca de la seguridad que Dios te da. Pero nos ofrecieron un seguro muy bueno de seguridad de casa y de que si tú tenías y que una llamada telefónica, una emergencia y no sé qué tantas cosas. Y mi esposo lo compró y yo le rogué, no, por favor, no hay que comprar, me siento mal, etcétera. Pero lo compró. Ese momento de autoexamen que el Señor nos estaba permitiendo hacer, no lo brincamos, lo evadimos. Pasamos años para poder cancelar ese servicio que no servía de nada. Y lo seguíamos pagando y pagando y pagando y nunca nos sirvió de nada. Él se nos estaba ahogando, llamamos a la emergencia que según ahí podíamos hacer, jamás llegaron. Es la seguridad que sentimos en Dios, el cuidado que Él tiene de nosotros, etcétera.
y nosotros estuvimos pagando y lo cancelábamos, pagábamos todo, lo cancelábamos y al que sí sigue debiendo, pero ya lo cancelamos, no se canceló, pague otro mes, no se canceló, pague otros 2 meses. Fue algo espantoso que nosotros estuvimos viviendo. Y lo pagamos muchas veces el Señor detiene los bienes para que tú hagas un autoexamen, o te da mucho o te detiene para que tú te detengas a pensar, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Y la deuda te impide que tú hagas esos autoexámenes y te pongas con tu Señor en línea y el Señor te indique el paso que sigue. Y la deuda, tú dices, no llega, préstame, no llega, ¿a cuánto de intereses? Y entonces nos hacemos esclavos, etcétera, y no nos damos cuenta de que el Señor tenía una razón importante por la que estaba deteniendo esa bendición o por la que estaba deteniendo ese compromiso que nos echamos. Este autoexamen puede sonar algo que nosotros tenemos que hacer, y es cierto, nosotros tenemos que hacerlo, pero puede más bien, voy a reformular, puede sonar a algo que solamente nos afectará a nosotros, ¿no es cierto? No. Porque cuando nosotros vivimos en el núcleo familiar, las decisiones que tome el regulador financiero, ya sea el papá o si aporta una mamá, esas decisiones, ese autoexamen que no se hizo, va a pasar a afectar las vidas de todos los involucrados en la familia. Y la Biblia da un ejemplo muy, muy puntual. El esposo de la viuda que es visitada por Eliseo. Esa mujer, dice la palabra de Dios, había heredado las deudas de su marido. El marido presupuso el futuro como cierto. Desgraciadamente el marido muere y ahora esas deudas pasan a ser parte de su esposa. Y mire, y aquí hay algo interesante, era un siervo de Dios. La Biblia dice que cuando la mujer llega con Eliseo le dice, tu siervo era profeta, incurrió en deudas y ahora me quitaron todo, pero no alcanzó para cubrir la deuda y se van a llevar a mis hijos a ser esclavos. Toda la familia afectada por un autoexamen que no se hizo, porque pensamos que incurrir en deudas a veces nos va a traer lo que creemos que nos hace falta, cuando probablemente Dios te esté deteniendo para que no te vaya a pasar algo malo adelante, para que no tengas problemas adelante. Así que siempre ese autoexamen es importante. Número 7. Este es interesante. Y de hecho tiene mucho que ver con el pasado, porque en el autoexamen nos damos cuenta del propósito de Dios para las circunstancias. Y en el propósito de Dios viene su bendición y su provisión. Pero al tomar prestado y al evadir ese autoexamen, interferimos con la provisión de Dios, por ende. Ya que pusimos a una institución financiera o a un préstamo como el único objeto de nuestra esperanza, de poder sortear alguna dificultad. En lugar de esperar la provisión de Dios, pusimos nuestra confianza en ese préstamo. Dios quiere manifestar su poder sobrenatural por medio de las vidas de los hombres y mujeres de fe. Solo así Él puede señalar el contraste con la falsa confianza que las personas han puesto en su propia sabiduría y en las habilidades y en las riquezas. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Los que tienen corazón perfecto para con Él. Esos son los que van a experimentar la provisión y la bendición de Dios. Y en esa bendición y provisión, obviamente es producto y consecuencia. Se da un contraste entre las personas que siguen los principios financieros falsos. Como esta persona que no pide préstamo, que no está enredado con bancos, puede tener para las necesidades diarias, o puede tener estabilidad, o puede tener felicidad, no nada más en lo económico, puede tener un buen matrimonio. Las estadísticas muestran que una gran parte de los divorcios se da por problemas financieros, por razones de dinero. ¿Cómo esta persona puede ahorrarse todos esos problemas y tener un matrimonio sólido, una familia sólida, hijos obedientes, hijos o personas de bien? ¿Por qué? Porque esperó y porque la provisión y bendición de Dios vino sobre su vida, cosa que se va a detener por completo cuando nosotros decidimos evadir la provisión. Paradójicamente, buscando la bendición de Dios muchas veces, terminamos evadiendo, rechazando la bendición y la provisión que Dios quería derramar sobre nuestras vidas. Así es. Entonces, la consecuencia es que un endeudamiento interviene con la provisión de Dios. La corta. Cuando nosotros damos el paso. Llame al Señor, llame. Claro.
el Señor ya me apagó aquí, no tengo acá, no me alcanzó, no importa, pídele al prestamista con el 12 de intereses, a ver cómo le hacemos. Tremendo, intervenimos con la provisión de Dios. Número 8, nos vamos a ir, yo creo que vamos a llegar al 8 para llegar tranquilos. Yo creo que ahorita va a querer una segunda vuelta, justo a la mitad. Elimina barreras hacia cosas dañinas. Ay, eso es algo impresionante. Este era el ejemplo que, ¿verdad?, lo hubiera usado aquí. Este es algo impresionante porque las personas que piden préstamo, tanto creyentes no creyentes, lo hacen para evitar cosas dañinas. Las personas que piden un préstamo lo hacen para evitar quedar cortos a final de mes, no tener para las necesidades básicas, no poder cubrir los servicios. Muchas veces se hace para eso, para sortear lo dañino, ¿no? Para evadir lo dañino. Sin embargo, la Biblia nos muestra de que muchas veces esas barreras, esas carencias son puestas por parte de Dios para un autoexamen, para más convivencia con Él, para que la iglesia se una, para que la iglesia muestre su gloria, etc. Y al nosotros pedir ese préstamo, estamos evadiendo del propósito que Dios quiere para con esa situación. Elimina las barreras hacia las cosas dañinas. El Señor nos está cubriendo, y te está cubriendo a través de no darte probablemente, o de darte más, te está cubriendo de algo. Y cuando nosotros pedimos el préstamo, haz de cuenta que nos brincamos. Lo que Dios te está cubriendo, esas barreras que te están protegiendo del peligro, te las brincas. Y entonces incurres en deuda. Y entonces estas barreras que te protegían, se quitan. Más claro no lo puede decir la Biblia. Pedís y no recibís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Hay muchas cosas que nosotros creemos que podrán ser muy provechosas para nuestra vida, pero Dios sabe que nos harán daño. En su misericordia y su sabiduría, Él puede limitar nuestros fondos para que no podamos comprarlas. Y entonces te está guardando y está limitando tus fondos. Entonces, a veces cuando nosotros incurrimos en la deuda, eliminamos esas barreras de protección. Y esto va desde las cosas más, digamos, más cotidianas o más banales hasta lo más profundo. Porque podríamos decir, bueno, Dios no quiere que me compre el iPhone 11 para que no pierda tiempo en Facebook o algo así. Eso es uno de los ejemplos clásicos que llegan a la mente. Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal si Dios está poniendo una carencia para que alguien de la iglesia, al cual Dios ya bendijo, muestre caridad, muestre la bendición de Dios para con otra persona? ¿Qué pasaría si ese dinero que está faltando es parte de un plan de Dios para unir a la iglesia, es parte de un plan de Dios para acrecentar la fe, es parte de un plan de Dios para que la iglesia impacte a la sociedad, es parte de un plan de Dios para algo? Nosotros no conocemos, estamos demasiado cerca de las situaciones como para poder alejarnos y ver todo el panorama que Dios ve. Muchas veces. Por eso necesitamos la fe. Por eso necesitamos la obediencia. Por eso necesitamos la fe y la obediencia. Cuando Dios no provee el dinero, Satanás nos tienta para que obtengamos de otras maneras lo que se nos está antojando, lo que creemos que nos hace falta. Cuando Dios no provee el dinero, y mira lo que dice 1 de Timoteo 6:9. Qué claro es el Señor. Todos los versículos que te hemos leído, ahí están en la Biblia y parece que nosotros a veces los pasamos, pero tienen que ver con nuestras finanzas, tienen que ver con sanar tu canasta, tienen que ver con sanar tu vida y en esta área. Mira, caemos en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso lo dice 1 de Timoteo 6:9. Cuando nosotros eliminamos las barreras que tenemos de protección, nosotros podemos caer en destrucción y perdición por codicias necias, porque codicia es algo que no tienes y te quieres endeudar. Dios no te lo está dando por alguna razón, te está protegiendo y nosotros queremos tomar eso que el Señor no nos está permitiendo tener, probablemente para nuestro bien. Así que creo que se nos acabó el tiempo. Todavía nos quedan algunos minutos, un minuto, y creemos sinceramente que estos principios, tenemos la conciencia de que estos principios son muy fuertes.
porque van en contra de lo que la cultura, de lo que la historia, de lo que la tradición, de lo que la publicidad, de lo que el estilo de vida actual, de lo que el clima social dicta. Eso ha permeado la iglesia. Eso ha permeado la vida, el pensar, el proceder de los cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios ha estado siempre y contiene sabiduría desde hace siglos para poder arreglar nuestra vida, no importa el estado en el que estemos. Queridísima familia Radio Vida, persona que nos está escuchando que quizá no es creyente, usted es siempre bienvenido. Si usted está incurriendo en deudas, este es el programa, este es el momento, estos son los principios para ponerse a cuentas con Dios, examinar los versículos que le hemos dado. Puede escuchar la repetición de este programa en el canal de YouTube y tanto en la página de Facebook de Radio Vida. Puede hacerlo, pero es tiempo para ponernos a cuentas con Dios, para sanar nuestras finanzas, tener unas finanzas bendecidas, porque esas finanzas bendecidas no nada más van a beneficiar a nuestra familia y a nosotros, sino van a ser provechosas para la misión a la cual Dios nos dejó en esta tierra, que es expandir su reino. Así es. Y vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestras casas y en nuestras finanzas. Lo deseamos de todo corazón. Los próximos 8 que nos faltan los veremos la próxima semana en el próximo programa, con todo el favor de Dios. Que Dios nos bendiga y gracias por habernos acompañado en esta noche y hasta el próximo martes. Bendiciones y excelente semana. Esther Caballero y Asael Hernández le esperan la próxima semana, donde juntos seguiremos conociendo las maravillas de Dios expuestas con datos de divulgación científica, pruebas que muestran el innegable e irrefutable poder de la verdad. ¡Hasta luego! Tu palabra es como aceite sobre